Estimados participantes, les habla Amaro La Rosa desde Lima, Perú. Voy a hacerles una presentación sobre el branding político en los movimientos sociales. Vamos a compartir mi pantalla. Bien, empezamos como punto de partida, bueno, disculpen la redundancia, empezando planteando que el color es un factor fundamental en la percepción visual del ambiente. Y esto en especial condiciona la comunicación. Creo que si nosotros vamos a nuestra vida cotidiana, lo podemos notar en el color usado en los restaurantes, etcétera, ¿no? En las diferentes culturas, los colores se asocian con nociones diferentes. Es evidente, por ejemplo, que entre los esquimales hay diferentes nombres para referirse a la nieve, que para nosotros resultan intraducibles. Y en el lenguaje de las tribus amazónicas existen muchos nombres para referirse al verde, también intraducibles para nosotros, pero explicables para ellos porque parte de su fondo natural incluye el color verde. Y esto muestra una simbología distinta que se refleja en el propio lenguaje. Y por eso es que es tan difícil para los traductores el poder intentar entender lo que se dice en un texto de partida para trasladarlo al texto de destino. Es decir, para poder que otro público comprenda cómo se dicen las cosas. Mucho más cuando hay diferencias tan considerables como son casos de idiomas como el árabe o más aún el chino, que no tiene un alfabeto, sino tiene más bien ideogramas que expresan ideas. Entonces, ese asunto es fundamental. La idea del color como un recurso que tiene una vinculación muy estrecha con la cultura. Vayamos a un primer concepto, que es el de movimiento social. Hay cientos de estos conceptos. Nosotros hemos recogido el de Kumaerts, que plantea que se trata de un proceso social. Un proceso, como saben ustedes, es algo que tiene una serie de etapas. No es algo que se da de una vez por todas, sino que tiene etapas. Y a través de este proceso social, que es el movimiento social, los actores colectivos, ya sean hombres, mujeres, grupos mixtos, colectivos amplios, de trabajadores, etcétera, articulan sus intereses. Intereses que en los movimientos sociales contemporáneos no necesariamente parten de una base política, sino se relacionan con aspectos simbólicos o con reivindicaciones muy concretas, como por ejemplo la protección del Parque Gezi en Turquía, la protesta de las mujeres en América Latina por las desigualdades existentes en géneros y así por el estilo. Estos movimientos sociales expresan quejas y críticas, así como proponen soluciones a problemas, porque eso también es, en el caso del Gezi Park, del cual vamos a hablar posteriormente en detalle, se pedía que no se destruya ese pulmón verde, que es parte del pulmón verde de una ciudad, ¿no? Y esto parte de problemas identificados mediante la participación en una variedad de acciones colectivas que pueden suponer la ocupación de una calle, recordemos Occupy Wall Street, o eh, el hecho de marchar por calles portando pancartas u otros elementos, como ha pasado hace algún tiempo con el caso de Black Lives Matter, ¿no?, que ustedes conocerán. Vamos a ver los rasgos básicos de los movimientos sociales. Se forman en torno a una idea en crecimiento.
ese crecimiento puede ser muy rápido, como pasó en el caso peruano con la adopción de una ley que reglamentaba el trabajo juvenil, que transformó un movimiento que se llamó el movimiento de los pulpines. Los jóvenes ese mismo día salieron a las calles y luego de varios meses lograron que la ley se derogara. Lo segundo, se difunden con gran rapidez por las tecnologías de la comunicación y las redes sociales. Esto es evidente. Muchos plantean que el momento de inicio de la participación de las redes sociales en los movimientos sociales fue la denominada primavera árabe. Ocurría tanto en Egipto como en Túnez, donde la gente salió a las calles a protestar contra regímenes que llevaban muchos años y eran tiranías. Luego, los movimientos sociales necesitan de presencia en el mundo real, porque no son solamente algo que se dé en el mundo virtual a través de las redes sociales, sino que se da en el mundo real, con tomas de lugares, con marchas, etc. Igualmente, crecen con mayor rapidez frente a las reacciones sobredimensionadas, porque alguna vez ocurre eso, como pasó en el caso de la primavera árabe, cuando se descubrió el caso de una persona que había sido masacrada por las fuerzas de seguridad y que su familia tomó una foto y luego fue difundida a través de Facebook. Luego, no pueden no pueden producirse, perdón, fácilmente, no pueden predecirse el curso, porque no hay una forma de decir esto va a continuar de determinada manera. Cada movimiento social tiene su propia manera de desarrollarse y de finalizar. Vamos a ver dos elementos claves para lograr los fines de los movimientos sociales. Por un lado, la movilización de recursos, que implica cómo adquirir y manejar los movimientos sociales, los recursos materiales, económicos y humanos que son requeridos para hacer sostenibles las operaciones. Aquí está el asunto de la logística y la propia supervivencia del colectivo. Cómo se mantenía la gente en el caso de Occupy Wall Street, cómo conseguían los paraguas en el caso de la revolución de los paraguas en Hong Kong, y así por el estilo. Cómo se elaboraban las pancartas para el movimiento de Ni Una Menos. Lo segundo es el enfoque colectivo. Construcción de un imaginario, construcción de narrativas que recogen de modo sustancial la posición que tiene el movimiento social frente al asunto que es la base para su desarrollo. Se construyen recursos simbólicos. Estos recursos simbólicos van a permitir el posicionamiento de la protesta, el posicionamiento en el entorno. Y ahora, con el caso de la existencia de las redes sociales, es también sumamente importante el posicionamiento que se da a nivel internacional. ¿Por qué? La cobertura comunicacional de los movimientos sociales no se reduce a las redes que están circulando internamente, sino que por un lado rebota a través de la transmisión que le dan los medios de comunicación y evidentemente a través de la red mundial como es Facebook, como es Twitter, Instagram, etc. Vamos a plantear la idea del branding de la propaganda a través de la historia. No vamos a repetir el concepto de branding porque resultaría ya complicado en el entorno de esta actividad académica tan importante donde el branding es un término utilizado con mucha frecuencia. Pero vamos a hacer una, diríamos, comparación muy rápida de cómo a través de la historia la propaganda de diversa índole ha utilizado el branding. Si no, miremos lo que pasó con Martín Lutero. Hemos reproducido sus 95 tesis, que obviamente no son legibles para los participantes, pero que planteaban lo fundamental
de la propuesta de Lutero, perdón, que luego condujo a la reforma de la iglesia y a la formación de las iglesias protestantes, ¿no? Pues las 95 tesis plantean lo central de la visión de que luego encontró eco en una serie de personas y que es prácticamente el caso de la iglesia oficial en países como Alemania, etc., ¿no? Y el segundo caso de branding de propaganda es más reciente, es el de los chalecos amarillos. Estos grupos de trabajadores franceses que en contra de lo que se piensa a veces en la información fake, puede llegar, no son gente desocupada, son trabajadores que reciben un sueldo. Sin embargo, ese sueldo no les permite lograr lo que otros sectores de la sociedad han conseguido. Y ellos en este elemento, en este recurso, también diríamos, similar a lo otro en plano del uso de recurso gráfico, eh, plantearon su propuesta para la crisis, ¿no? La propuesta de la crisis. Y esto lo han hecho circular a través de las redes sociales, con el fondo de un chaleco amarillo, que es el símbolo de estos trabajadores, que a decir de Javier Procel, un colega sociólogo peruano que estudió en la Escuela Práctica de los Estudios de París y que constantemente viaja a París, son grupos que usan bastante violencia. Si se trata de color, Comaers alude a una serie de revoluciones que usaron el color, revoluciones en el sentido de movimientos sociales, en algunos casos, ¿no? Por un lado, estas protestas, estas revoluciones, nacen después de que el sistema comunista colapsó. Y nacen como respuesta al autoritarismo en algunos de los países que formaban parte de la Unión Soviética. Uno primero es la Revolución Naranja, que ocurrió en Ucrania en el año 2004, pidiendo la democratización de la sociedad. No vamos a ampliar más con respecto a Ucrania, porque en la actualidad, dada la situación de crisis que todos conocemos, eh, eh, a esta situación bélica tan compleja, el asunto es que ya se sabe mucho más de Ucrania que en otras épocas de nuestra historia latinoamericana. Lo segundo es la Revolución la Revolución Rosa, que ocurrió en Georgia en el año 2003, donde también la gente salió a las calles. ¿Y por qué Revolución Rosa? Allí llevaban como símbolo la rosa, ¿no? En otro caso, en la Revolución Naranja, era el color usado como símbolo. Y aquí era también, desde luego, una rosa roja. La rosa roja en culturas como la nuestra y muchas culturas del mundo expresa amor. Amor en el sentido más amplio de la palabra, no en el sentido del amor de pareja, sino amor en el sentido más amplio, porque nosotros regalamos en nuestra cultura por lo menos eh, un ramo de rosas a nuestra madre, un ramo de rosas a una amiga que estimamos, pero también un ramo de rosas rojas a nuestra pareja, ¿no? O a alguien que nos simpatiza, ¿no? Pero ambas revoluciones, llamémosle revoluciones en este sentido, nacieron con respuesta a gobiernos autoritarios. Beraldo formula una idea que para el caso de esta presentación resulta particularmente útil. La idea del branding contencioso, que lo aplica a los movimientos sociales y que queremos desarrollarlo lo más ampliamente posible en función del tiempo que nos queda para la exposición. Lo primero, en cuanto al branding contencioso, es la sintaxis de contención. ¿Y qué supone esta sintaxis de contención? ¿Qué comprende esa sintaxis de contención? En primer lugar, las etiquetas. Lo que en términos de Twitter se denomina hashtags, ¿no? ¿Cómo se etiqueta? ¿Qué etiqueta se le da al movimiento social?
Black Lives Matter, ni una menos, etcétera, ¿no? Una etiqueta. ¿Qué imágenes se presentan? Vamos a ver luego algunas imágenes, ¿no? Pero ¿qué imágenes son las que se utilizan como recursos para ese branding, para formar parte de ese branding contencioso que los movimientos sociales utilizan? A veces las imágenes se buscan muy rápido, en otras ocasiones son más elaboradas, pero se usan imágenes necesariamente. Luego vienen las consignas que todos ustedes pueden haber escuchado y que se corean en los movimientos sociales. Desde luego, esas expresiones no son nuevas, son expresiones que vienen desde épocas muy anteriores de la historia, pero son importantes de considerarlas como parte de ese branding contencioso. Luego estarían las prácticas específicas, es decir, formas de actuar que tienen una apreciación, que supone una sintaxis, ¿no? Formas prácticas, formas de actuar. Luego vendrían la semántica de contención. Y la semántica de contención está integrada por, el primero de los reclamos. ¿Qué cosa es lo que se reclama? Se reclama que no se destruya un parque, se reclama que el sistema económico tenga algunas variaciones, se reclama que se dé mayor acogida a la participación social de la mujer, etcétera. Se reclama un régimen social más democrático, etcétera. ¿Cuáles son los problemas ligados con estos reclamos, no? Pues los problemas pueden ser mucho más amplios, porque no parten del momento en que se hace efectivo el movimiento social, sino parte de toda una coyuntura que está presente. Y luego las metas, ¿a qué se quiere llegar? Se quiere llegar a que no haya discriminación por el color de la piel de las personas, a que no se actúe negativamente frente a el hecho de contratar a una mujer, contratar a un hombre en un puesto público de alto nivel, sino que se vea más que nada en el mérito, que se considere lo que se conoce como meritocracia. Entonces, ¿cuáles son las metas que se quieren conseguir? Metas habitualmente en los movimientos sociales a corto plazo, o que suponen una motivación a la sociedad para conseguirse a mediano plazo, y tal vez, quién sabe, a largo plazo. Y en tercer lugar estaría la ética de contención, porque el aspecto ético es fundamental en cualquier sociedad, como un aspecto que regula el comportamiento de las personas, su ajuste a las normas sociales. Y aquí lo que se buscan son, o lo que se plantean son amplias orientaciones para el comportamiento de las personas, para el comportamiento de la sociedad, para el comportamiento de los políticos o de las autoridades. Se plantean imaginarios, para decir construcciones colectivas, hechas a partir de imágenes expresadas en palabras o expresadas en gráficos. Luego se plantean actitudes. No debe confundirse actitudes con conducta, porque es muy frecuente que esto se haga. Y esto por la vulgarización de lo científico. Pero cabe la pena destacar aquí que las actitudes no son las conductas. Las actitudes son las predisposiciones hacia determinada conducta. Y eso es parte de lo que se plantea como un recurso en la ética de contención. La motivación de determinadas actitudes. Por ejemplo, en el caso de la revolución de los paraguas, que hablaremos, de lo cual hablaremos en unos minutos, se trató de las actitudes hacia la imposición que quería hacer el gobierno chino de sus normas en Hong Kong, que tenía un régimen, que tiene un régimen especial. Y luego las visiones del mundo, que son las representaciones sociales en general, ¿no? Cuánto las visiones del mundo son fundamentales como parte de la ética de contención, porque no se puede trabajar un movimiento social en determinado contexto si es que no se utilice esas visiones del mundo.
sé que no se trabaja a través de las visiones colectivas que tiene la gente, ¿no? A través de ese inconsciente colectivo del cual hablaba algún autor del psicoanálisis. El branding, dice Beraldo, es el mediador más autónomo en los movimientos sociales. Y este mediador autónomo en los movimientos sociales implica necesariamente el uso de recursos digitales. Branding en las redes sociales lo estamos apreciando en este caso a partir de las leyes de la Gestalt, la teoría de la Gestalt, esta teoría que se plantearon Kafka, Keller, etcétera, ¿no? O Kohler, etcétera. En la teoría de la Gestalt, y aquí podemos ver algunos criterios. Por ejemplo, la ley de pregnancia, que se describe como que el cerebro humano busca simplicidad, que cuanto más simple es el mensaje es más efectivo. Y aquí se muestra un material usado para un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, ¿no? Que quiere que no se aplique unas disposiciones estatales sobre la enseñanza a los niños en los primeros años de la educación básica, ¿no? Y aquí se muestra como un recurso los colores básicos de lo masculino y lo femenino. Tradicionalmente en la cultura, por lo menos en la cultura peruana, y lo he visto en algunas culturas latinoamericanas también, se estila de cuando va a nacer un niño, eh, ahora ya las personas saben de qué color, de qué sexo va a ser el niño, por el, eh, suponen cuál va a ser el sexo del niño, por los exámenes que se hacen. Pero en todo caso la gente está esperando que nazca el niño para ver si es hombre o mujer. Y en caso de que fuera hombre, se regala ropa de color celeste y si fue mujer, de color rosado. Y esta es parte de una cultura, no es esto un prejuicio, es simplemente parte de la cultura. Luego, de acuerdo a la ley de continuidad, los elementos se perciben como una estructura a partir de estar incompletos. Y aquí tenemos que unos cuantos trazos, en este caso del movimiento Ni Una Menos, nada a conocer. Miren, lo que quería mostrarse como parte de branding es, en la práctica, aparentemente, un párpado cerrado de una mujer, una lágrima de sangre, debajo el texto Ni Una Menos, hashtag Ni Una Menos. Y ese es bastante expresivo. No está completo el diseño del párpado cerrado. Es la idea, es lo que se percibe, es la imagen que se forma mentalmente a partir de los rasgos que se observan. Y lo tercero es que a partir de la ley de similitud tendemos a ver como un todo las cosas que comparten algunas características similares, algunas características visuales. Se da en todo caso una visión de conjunto. Y es el caso aquí de el movimiento de los paraguas, lo que se llama la revolución de los paraguas en inglés, Umbrella Movement. No tengo la traducción al chino, lamentablemente tampoco sabría cómo decirlo. A ver, y me faltó señalar que en el caso de el movimiento de Una Menos, expresaban los trazos del sufrimiento femenino, la lágrima en rojo, refuerza la idea. Y en el caso del movimiento o de la revolución de los paraguas, el paraguas simboliza la protección, porque en Hong Kong el paraguas es usual porque llueve mucho. Y en ese caso servía para las personas como protección frente a las cargas de la policía, ¿no? Y el color amarillo connotaba esperanza, esperanza al menos en la cultura del lugar. Hay que tener muy en cuenta el significado de los colores en cada cultura. Y finalmente, podemos hacer el análisis semiótico de un póster que se trabajó para el movimiento social que surgió para evitar que se construyera un centro comercial en el Gezi Park. El Gezi Park es un parque en el centro de
la capital de Turquía, y el presidente de ese país quería que se construyera ahí un centro comercial, y estaba hecho el acuerdo, ya se iban a empezar los trabajos. Bueno, pero se enteraron los jóvenes y salieron. Los universitarios tomaron, universitarios y jóvenes también que no eran universitarios, tomaron el parque, tomaron para evitar que se construyera el centro comercial, y lograron su objetivo al final. Pero este gráfico tiene una serie de recursos que son vitales para comprender cómo este conjunto de recursos ha permitido entender, ha permitido ser parte del branding del movimiento del Gezi Park. Primero, el uso del color verde. Claro, el color verde prima en un parque, pero ese color verde como fondo, y al parecer como las ramas de un árbol, implica naturaleza. Pero no solamente está esto ahí en ese caso, porque ahí está el segundo aspecto, un aspecto que también tiene un fondo fundamental, que es que en el Islam, en Turquía, la religión oficial es el Islam, aunque hay gente de otras religiones. Entonces el verde para el Islam es el color favorito, el color mágico, el color que tiene una expresión fundamental, ¿no? Lo segundo es la silueta femenina. La silueta femenina forma el tronco del árbol y forma parte de la rama del árbol. Las hojas son el pelo de la mujer, ¿no? Las piernas marrones, el tronco del árbol. Y se refuerza la idea de unión de la persona con la naturaleza, porque evidentemente ustedes lo conocen por esto que puede llamarse la red, el entorno ecológico. El ser humano tiene una vinculación con la naturaleza. Entonces, ahí se refuerza la idea de la necesidad del Parque de Gezi como un pulmón eh, que requiere una ciudad en donde hay tan pocos recursos como en la capital de Turquía. La postura de la mujer con los brazos extendidos, con las manos hacia arriba, tiene una connotación ligada con la esperanza, con la solidaridad, pero también el pie avanzando representan el poder de hacer. Estoy recogiendo los conceptos de Onursay, por cierto, ¿no? El poder de hacer, aun cuando una colega mía decía que eso era simple y llanamente la expresión de la forma como una mujer que está de pie se posiciona en el espacio. Bueno, en la cultura occidental. Y el hashtag Miren Gezi Park, en español resiste Gezi Park, motiva a la acción social. Acción social que, como hemos visto a través de esta exposición, motiva a la acción social. Muchas gracias.